Hola, el día de hoy la Iglesia Católica está celebrando la misa del sábado dentro de la octava de Pascua. Y en esta ocasión vamos a mantener en nuestras oraciones de una manera especial a aquellos que están trabajando en los laboratorios, buscando una vacuna, algún remedio, alguna respuesta ante esta pandemia. Antífona de entrada: el Señor liberó a su pueblo y lo llenó de alegría. Al pueblo elegido lo colmó de júbilo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Vamos a prepararnos para celebrar debidamente estos misterios, reconociendo que hemos pecado. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesa de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti. Mira propicio a tus elegidos y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín. Y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios.
La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Como todos, ¿no? Tengo libros que me gustan y libros que no, ¿no? Muchos que quizás tienes libros, quizás tienes películas, y también hay libros de diferentes géneros, ramas. Creo que la de la misa del jueves, ahí se me barrió un poco. Creo que fue el jueves. Mencioné, por ejemplo, que uno de mis libros favoritos son los de Sherlock Holmes, ¿no? Porque me gusta la historia, el entretenimiento, el razonamiento y todo eso. Tengo libros que me gusta como para estudiar, libros más de teología, ¿no? Y tengo libros de espiritualidad. Uno de mis libros favoritos de la espiritualidad es precisamente Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. No digo que no sea teología, ¿no? Nomás que cuando lo leo este trabajo, generalmente no estoy como que memorizando, tratando de entender, lo trato de hacer de una manera más espiritual, de una manera más en oración. Vaya. Pero ¿por qué lo menciono? Porque aquí tiene en el tercer libro, tercer sección, tercer tomo, como le quieran llamar, tiene un escrito San Juan de la Cruz que nos ayuda a entender el Evangelio del día de hoy. Para empezar, unas páginas antes, que ahorita no las voy a leer por cuestiones de tiempo, San Juan de la Cruz nos menciona cómo Dios no hace milagros cuando no se necesiten, o más bien los hace para ayudarnos a creer. ¿Por qué? Dice San Juan de la Cruz, donde más milagros o señales haya, menos crédito, menos merecimiento recibe la persona que cree.
Y luego va y habla un poquito de lo que sucedió en el Evangelio del día de hoy. Nótese lo que dice: Dios nunca realiza estos portentos, estos milagros. Dios nunca realiza estos milagros, sino solamente cuando son necesarios para creer, para que sus discípulos no se quedasen sin mérito si hubieran probado su resurrección antes de que se les apareciera. Nos brincamos. Porque a María Magdalena primero le enseñó el sepulcro vacío, después quiso que lo dijeran los ángeles y ya después se le apareció. Luego a los discípulos primero se los envió a decir con las mujeres y después fueron a ver el sepulcro. A los que iban a Emaús primero les inflamó el corazón antes de que le viesen caminando con él, primero les inflamó el corazón en la fe antes de que le viesen. Punto final. Y decíamos unos capítulos atrás, ¿qué es lo que dice? Bueno, Dios hace milagros, pero no los hace, o más bien los hace cuando se necesita para creer. De un modo u otro, prepara el terreno para que la semilla de la fe crezca. Esa debió haber sido la introducción en vez del libro, la de las semillas, pero bueno. Prepara el terreno para que la semilla de la fe crezca. Y ya es donde regresamos a San Juan de la Cruz. Dice, ¿por qué? Porque Dios no hace milagros a cada rato, cuando no es necesario. ¿A qué me explico? Para no quitarle mérito al que cree. Por ejemplo, si Dios se la pasa haciendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro aquí en toda mi vida, pues en verdad ya no tengo mérito en creer. Casi estoy obligado a creer por tanto milagro. Pero cuando creo, sin haber visto el milagro, oh Tomás, tú me viste porque creíste, pero dichosos aquellos que creen sin ver. La fe crece, la fe es más fuerte. Y ya después Cristo viene a actuar. Prepara el terreno y ya después viene a actuar. Decíamos, citando a San Juan de la Cruz en el Evangelio del día de hoy, no se le apareció primero de la nada así a María Magdalena. Primero dejó que ella viera la tumba vacía. Después, como lo marca otro pasaje, los ángeles le dijeron, y ya después se le apareció Jesús. ¿Qué pasa luego con los otros apóstoles? No se les apareció Jesús luego. Fue María Magdalena y el resto de las mujeres a decirles primero. Y ya después se les apareció. En el camino a Emaús, lo mismo. Nos decía San Juan de la Cruz. No lo reconocieron de inmediato. Primero les inflamó el corazón y les leyó las Escrituras. Y ya en la fracción del pan lo reconocieron. Primero preparó el camino. Y después actuó. ¿Por qué lo menciono? Porque nos puede ayudar esto, nos puede ser útil este ejercicio espiritual durante este tiempo de pandemia. Quizás estemos rezando por un milagro que no vemos. Puede ser por el fin de la pandemia, puede ser porque se cure, porque todo vuelve a la normalidad, puede ser por un problema que traigo en el matrimonio, con los hijos, una adicción, qué sé yo. Pueden ser muchas cosas. Y de momento no vemos el milagro que estamos pidiendo. No significa que Dios no te esté escuchando. No significa que Dios no te está pelando, por así decirlo, no te está viendo. Está preparando el camino. Primero te está dejando que veas la tumba vacía antes de él encontrarse contigo. Esta época de pandemia es eso. Está preparando, digamos, el terreno para después actuar. Así es como trabaja la fe. Si te fijas, ¿cómo crece la fe? Generalmente alguien nos prepara el terreno. A veces puede ser de la familia. A veces vemos, mamá y papá nos hablan de Dios, de la Virgen, de la iglesia, de la misa. A veces veo a mi mamá y a mi papá rezar o que se van a confesar.
A veces es una homilía, a veces una oración dentro de la Eucaristía, a veces puede ser un canto, una plática, un retiro, qué sé yo. Pero primero escuchamos, se nos pasa la fe. Nos preparan el camino, se nos pasa la fe, nos preparan el camino y ya después Cristo viene a actuar, viene a encontrarse. Esto es esta cuarentena, esta pandemia. No te dejes caer. Simple y sencillamente, Cristo está preparando el terreno. Está dejando que tú creas sin haber visto. Y ya después viene a tu encuentro. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, John su auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora es momento de hacer el acto de comunión. Decimos: oh Jesús mío, te amo y te necesito. Ven a mí. Yo creo firmemente que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Ya que no pude comulgar sacramentalmente, permíteme comulgar espiritualmente.
ven a mí. Te abro mi corazón para que vivas en él y lo moldees según tu voluntad. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Aleluya, aleluya.